Bienvenidos a un nuevo programa de inversión de dividendos. Hoy tenemos con nosotros a una súper experta del mundo de la educación financiera, Alejandra Rodríguez, de Right It Finanzas. Alejandra, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Alejandra es la creadora de la Escuela de Finanzas Personales Right It, del blog rightit.es y del canal de YouTube Right It Finanzas. Además, es autora de 3 libros: Finanzas personales en prácticos sobrecitos, Finanzas para niños y la bitácora financiera Right It. Pero Alejandra, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál ha sido tu viaje hasta ser quien eres en todo este mundo de la educación financiera? Bueno, mi viaje es un poco usual, Muy porque yo bien. no es que haya estudiado finanzas ni nada de esto. De hecho, soy profesora de educación artesanal. Ujú. Empecé dando clases en colegios, luego me pasé al mundo de la aviación, trabajé en distintas líneas aéreas en Buenos Aires Wow. y luego en Mallorca, donde estoy ahora mismo. Ujú. Y hace ya ahora como unos 6, 7 años, el que era mi marido en ese entonces se había quedado sin trabajo Ujú. y entonces nos vimos obligados a empezar a mirar el tema del dinero, ¿no? Que a veces cuando todo va bien, ¿no? Mientras los ingresos vienen y entran, uno más o menos va en piloto automático y no piensa Eso es. demasiado en temas de dinero, ¿no? Ujú. Pero claro, cuando falta hay que empezar a ver los números. Y ahí empecé a mirar el tema de cómo hacer un presupuesto, de cómo hacer para que alcance el dinero básicamente hasta fin de mes. Ujú. Y también en ese momento decidimos que en vez de que él saliera a buscar trabajo, de crear trabajo, de empezar un Muy bien. emprendimiento. Entonces, claro, eso también cuesta. Y entonces, Sí, sí. mientras él estaba haciendo su emprendimiento, yo me dedicaba a leer, a aprender todo lo que pudiera sobre finanzas personales y sobre emprendimiento, sobre cómo Ujú. sacar un negocio adelante. Y eso como que me despertó un gusanito y dije, bueno, pero esto es como algo súper básico, súper práctico y simple, ¿no? Me parecían cosas como súper simples que yo dije, pero ¿cómo nadie nunca me enseñó esto antes? Es Y verdad. entonces ahí me entró la duda de decir, ¿seré yo sola que es la que no sabe? Y el resto de la gente sí. Y entonces empecé a hablar con amigos, con familiares, y tú haces un presupuesto y tú ahorras, tú haces... Que la gente me miraba como diciendo, ¿está loca? ¿De dónde salió? Y claro, me interesó el tema porque me parecía algo súper básico y que todo el mundo debería saber. Y entonces eso ligado a que también se me despertó el gusanito de emprender, hacer algo, quería hacer algo, pero no sabía qué. Ujú. Y en realidad una cosa fue llevando a la otra. No es que un día me desperté y dije, me voy a dedicar a enseñar sobre finanzas personales, porque de hecho ni yo sabía, o sea, yo fui aprendiendo y lo que hacía realmente era ir enseñando lo que yo iba aprendiendo. Muy bien. Y bueno, de a poco una cosa fue llevando a la otra y aquí estoy. Fantástico. Oye, una curiosidad, antes de entrar ya en propiamente las preguntas sobre educación financiera. Tú estuviste en las jornadas de independencia financiera de Valencia este junio pasado. ¿También estás embarcada en este camino hacia la independencia financiera o eso es complementario? Es Sí, una no sé si curiosidad que tengo. no lo tengo realmente como objetivo, así que diga, quiero tener la independencia financiera, porque realmente, mm, si bien no tengo la independencia financiera, ni mucho menos, Ujú. ya me siento libre. Es decir, si comparo cómo era mi vida hace 5 años atrás y cómo es Ujú. mi vida ahora, pues yo ya estoy haciendo las cosas que pensaba hacer cuando tuviera independencia financiera. Antes trabajaba en una oficina, trabajaba por turnos, entonces tenía que ir al trabajo. Ahora trabajo desde mi casa, hago las horas, las gestiono yo, soy mi propia jefa. Fantástico. Tengo un trabajo muy creativo porque es, soy yo la que creo todo y entonces como que disfruto de esa parte de mi trabajo. Ujú. Me puedo tomar tiempo cuando lo necesito. De hecho, por ejemplo, el año pasado estuve con problemas, bueno, de hecho sigo con problemas de salud, pero Vaya. el año pasado estuve casi un mes ingresada, estuve en la UCI y Uf, bueno, y ahora jolín. desde hace ya un año estoy en diálisis,
lo cual implica ir Ujú, 3 veces por semana, que estoy casi 5 horas al día en el hospital, enchufada a la ujú, máquina de diálisis. Entonces, ujú. claro, eso me quita muchísimo tiempo y luego que cuando los días que voy a diálisis, cuando regreso, Estás estoy súper cansada. cansada y no hago otra cosa. Si yo estuviera trabajando en una oficina o trabajando para alguien más, seguramente estaría de baja porque no puede seguir el ritmo de un trabajo Eso normal. es. Pero sin embargo, haciendo lo que yo hago, me permite seguir haciendo las cosas que me gusta hacer, seguir aportando a la gente que está del otro lado, pero poder hacerlo a mi ritmo y poder también ocuparme de las cosas que me tengo que ocupar cuando me tengo que ocupar. Entonces, realmente, antes sí que lo tenía algo como, sí, independencia financiera, pero realmente, ¿para qué quieres la independencia Eso financiera? es. Pues para tener más tiempo, para hacer las cosas que te gustan hacer. Y en realidad no necesitas esperar a tener la independencia financiera para hacer esas cosas. Y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora. Sí, si en algún momento llego, pues genial. Pero por otro lado, tampoco creo que, si me preguntas ahora, no creo que dejara de trabajar, Eso es. porque lo Te que estoy gusta. haciendo me gusta. Fenomenal. Bueno, hablando un poco ya de la educación financiera como tal, y lo que has comentado al principio, muy poca gente tiene cultura financiera. Cuando tú te viste en esa situación, comentaste alrededor y la verdad es que nadie se lo plantea. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Por qué tenemos esta falta de conocimiento sobre las finanzas personales? Si es que hay alguna explicación. Creo que porque simplemente no nos paramos a pensar, vamos como en Ujú, piloto automático. Al día a día siempre hay algo más importante. Y como te decía antes, mientras tú tienes un trabajo y tienes unos ingresos, si tienes un sueldo, mal que mal, dinero hay. Que nunca alcanza para todo lo que nos gustaría, pero dinero hay. Entonces, mientras haya dinero, vas viviendo tu vida. Te ujú. quejarás porque no cobras lo que te gustaría cobrar, o eh, por el trabajo, o por lo que sea, pero sales adelante. Entonces, Ujú. como todo está más o menos bien, pues ¿quién en su sano juicio va a decir, bueno, hoy me voy a dedicar a sentarme a hacer cuentitas? No, siempre hay algo mucho más divertido y más entretenido que hacer que sentarse a hacer cuentas. Entonces, si no lo necesitas, ¿para qué le vas a dedicar tiempo? Entonces, como que es algo que vamos relegando Ujú. y, y eso sumado a que siempre, ¿no? En general tenemos como muchas creencias negativas relacionadas con el dinero, de si piensas en dinero está mal, si miras el dinero Eso está es. mal. Entonces, pues la mayoría de la gente intenta evitar. Si se puede evitar, evitarlo. Muy bien. En tu blog mencionas que hay 5 pilares para las finanzas personales: mentalidad o psicología, información, educación, organización y previsión. ¿Puedes contarnos un poquito por encima, sin entrar muy en detalle, estos 5 pilares? Sí, el tema de la mentalidad es un tema básico y de hecho cuando Ujú, empecé a leer libros sobre finanzas personales, creo que casi todos los libros de finanzas personales en algún momento te hablan de la mentalidad. Y yo ujú. recuerdo que decía otra vez con el tema de la mentalidad. Y esa parte que generalmente era el primer capítulo, me Lo lo pasaba. pasabas. Digo, yo quiero, vamos, a ver, yo necesito las cuentitas, los números, los Al Excel, las grano. tablas, ver cómo hago, Sí, ¿no? sí, Cómo, sí, el sí. truco, el método. Entonces, toda la parte Sí, de sí. mentalidad me la pasaba un poco. Sí, sí. Pero realmente, cuando te vas metiendo en el tema, te vas dando cuenta de lo importante que es. Y ahí me di cuenta por qué en todos los libros de finanzas personales hablan de la mentalidad. Y de hecho, en mi libro también hablo de la mentalidad, porque al final Sí. es súper importante. Porque al fin y al cabo, uno es quien toma las decisiones sobre su propio dinero. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, la parte más difícil de las finanzas personales no es la parte financiera, es la parte personal, porque es uno quien toma las decisiones sobre el dinero y es uno eh, quien tiene que ponerse sus propias reglas. Bueno, que de hecho se pone sus propias reglas. Es decir, no voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o voy a ahorrar, o voy a comprarme esto, o no me voy a comprar lo otro. Eres tú quien lo decide. Nadie te obliga Eso es. a vivir en la casa que vives, o manejar el coche que manejas, o comprar la comida que compras. O sea, la decisión de compra es tuya. Y es algo también muy personal que dependiendo de tus prioridades, de tus creencias, de tu familia, de tu cultura, del país donde te criaste y el país donde vives, Ujú. pues tendrás unas preferencias, unas prioridades u otras. Y eres tú quien decide en qué gastar tu dinero. Entonces es súper importante trabajar la parte de la mentalidad
Ujú. para poder tomar el control sobre lo que realmente queremos hacer y poder llevarlo a la práctica. Y eso no es fácil, no es nada fácil. De hecho, esa es la parte más difícil. Luego tenemos Sí, sí. la parte de la información, porque la mayoría de la gente hace las cuentitas de cabeza, ¿no? Bueno, cobro más o Sí, menos tanto, de alquiler, hipoteca pago más o menos tanto, en el súper gasto más o menos tanto, y pues así en eso el aire es. me cuadra y todavía me sobra. Eso. Pero luego en la realidad no, nunca, siempre pasa algo, siempre hay algún imprevisto, alguna sorpresa Cierto. y que si fuera por si no fuera por ese imprevisto me alcanzaría. Ya, pero la realidad es que la mayoría de los imprevistos no son imprevistos. Se pueden prever, se pueden planificar. Entonces, si nosotros no sabemos realmente cuáles son nuestros números, no sabemos, la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuánto gana realmente. Pues tú dices, Wow. bueno, gano tanto al mes. Sí, pero y los incentivos y las pagas extras y todos los pluses, los ajustes del IRPF, en realidad, cuando te sientas a hacer las cuentas, no es lo que tú tienes, ese número que tienes en la cabeza, ni para los ingresos y ni mucho menos para los gastos. Entonces, Es es súper verdad. importante que nos sentemos a hacer las cuentitas. Nosotros vamos a tomar las decisiones de compra o decisiones financieras que tomemos. Ujú. Entonces, por eso es súper importante el tema de la información. Luego, la educación. Hay cosas básicas que necesitamos saber. ¿Cómo se hace un presupuesto? Si nunca has hecho uno, pues tendrás que aprender de algún lado a hacerlo. ¿Cómo se Sí, hace un sí. balance? Si nunca has hecho uno, tendrás que aprender. Entonces, ahí, eso, si quieres invertir, pues si no, nunca lo has hecho, tienes que aprender. Entonces, necesitas formarte y aprender ciertas cosas básicas con respecto a cómo funciona el dinero para lo mismo, para poder tomar decisiones que estén alineadas a lo que tú quieres. Luego está el tema de la previsión, porque siempre tenemos que proyectar a futuro y para eso es muy importante saber qué es lo que queremos, ¿no? Que esto es un punto También súper importante complicado. Sí, sí. que está relacionado con el tema de la mentalidad y que es una de las cosas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es lo que quiere. O sea, mucha gente dice, sí, me gustaría algún día, pero si tú le preguntas a la gente en general, ¿cuánta gente tiene objetivos claros de cómo te ves tú de aquí a 10 años? Que esos objetivos escritos eh, con un plan de acción para llegar y conseguirlo, pues la mayoría de la gente no lo hace eso, no le No, dedica no, no. tiempo a saber qué es lo que quiere. Ujú. Y es súper importante poder proyectar y prever. Al mismo tiempo también es importante aprender a disfrutar de la vida en el día de hoy, ¿no? No todo es para mañana, no todo es para, como decíamos antes, ¿no? Muchas veces Sí. cuando uno habla de independencia financiera, habla de, bueno, cuando consiga la independencia financiera, cuando X, entonces Y, ¿no? Entonces, cuando consiga la independencia financiera, ahí voy a dedicarme a, no sé, quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, cuando consiga la independencia financiera, voy a tener tiempo suficiente, entonces voy a aprender a tocar la guitarra. Voy a viajar, voy a pasar más tiempo de calidad con mis amigos, con mi familia, con mis hijos. Todas Ujú. esas cosas maravillosas las voy a hacer cuando consiga la independencia financiera. ¿Y ahora qué? Claro, es verdad. La idea es, yo siempre digo que hay que tener un balance entre el disfrute futuro y el disfrute presente. Entonces, de ir haciendo las cosas que nos gustan y que nos hacen felices en el día de hoy mientras perseguimos ese futuro. Y para eso es indispensable la proyección. Y no sé cuál me quedé. Te dije Creo que organización, pero más o la menos ya. organización. Y la organización, pues, es más la parte práctica en el día a día, de Ujú. cómo gestionas tu dinero en el día a día. Tener un sistema que el mejor sistema es el que te montas tú, a tu gusto, a tu medida, en base a tus Ujú. necesidades. Pero bueno, puedes partir, si partes de cero, puedes partir de algún sistema que se haya inventado otro, como puede ser el sistema de los 6 jarros o frascos, el sistema de sobres, que es el que yo utilizo. Ujú. Hay muchísimos sistemas que ya están inventados, pero elijas el que elijas, siempre luego le vas a tener que poner de tu parte y Tu toque adaptarlo personal, eso es. a lo tuyo, porque nadie está exactamente en la misma situación que tú. Entonces nadie te puede dar el sistema perfecto para ti, para tu familia, con el ingreso que tú tienes y en el país donde tú vives y con las circunstancias que tienes. Entonces eres tú quien tiene que hacer ese trabajo de adaptar ese sistema y crear tu propio sistema. Y es súper importante tener un sistema,
porque eso nos ahorra el tener que estar pensando a cada rato lo que tenemos que hacer. Una vez que tú tienes tu sistema montado, luego es repetir y repetir y hacer algún ajuste cuando se necesite. Fantástico. Esta pregunta te la harán muchísimas veces tus alumnos y tus conocidos. ¿Por qué nunca alcanza el dinero? ¿Por qué cuando tengo un salario no me llega el dinero? Tengo un incremento, bueno, una promoción en el trabajo, tengo más salario y a los pocos meses otra vez no me alcanza el dinero. ¿Qué les decimos a esas personas que tienen esta inquietud? Que el culpable es Parkinson. No sé si conoces la ley de Parkinson, que no tiene nada que ver con el de la enfermedad, se llama igual, pero no tiene nada que ver. La ley de Parkinson dice que todo se expande hasta que encuentra un límite. Y esto aplica para el tiempo, aplica para el dinero, para todo. Tareas que tenemos que hacer. Sí, si tú tienes que estudiar para un examen, ¿terminas de estudiar cuándo? Pues el día anterior a la noche. Correcto. Si tienes que presentar un proyecto o lo que sea, ¿cuándo terminas y lo tienes todo perfecto para entregar? Pues el día anterior a la noche o el mismo día, 2 horas antes de presentarlo. Cuando te tienes que ir de vacaciones en el trabajo y tienes que dejar hechas cosas que tienes que estar hechas antes de irte de vacaciones, ¿cuándo terminas de hacer eso? Pues cuando faltan 5 minutos para terminar tu turno. Es decir, y no importa si se alarga o se acorta ese tiempo, siempre vas a llegar justo. ¿Por qué? Porque todo se expande hasta donde encuentra un límite. ¿Qué pasa? Pues con el dinero pasa lo mismo. Nosotros nos montamos nuestra vida en base a ese sueldo que tenemos y de hecho nos montamos la vida en base a ese número que tenemos en la cabeza que ya vimos antes que no siempre ni siquiera ese es el número real. Bueno. Pero imagínate que tú, no sé, cobras 1.000 euros, dólares, pesos, lo que sea, por poner un número redondo. Bueno, tú cobras 1.000, tú te montas tu vida en base a esos 1.000. Entonces, eso cuando tú vas a elegir dónde vivir, por ejemplo, si comprar o alquilar una casa o en qué zona, en qué barrio, vas a elegir algo que tú te puedes alquilar, por ejemplo, un apartamento en el que pagues 900 euros de alquiler cuando cobras 1.000, pues no, porque además tienes que vivir, entonces no te vas a buscar algo que puedas pagar, que a lo mejor pagas 300, 400, porque luego tienes que pagar viáticos, comida, lo que sea. Entonces, tú te montas esa vida ideal en tu cabeza y de hecho, no somos tontos. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente, a cualquiera que pase por la calle, si es inteligente gastar más dinero del que uno gana, cualquiera te dirá que no. Y de hecho eso es lo que todos intentamos hacer, gastar menos para tener ahorros, para poder hacer esas cosas maravillosas que queremos hacer. ¿Cuál es el problema? Que como no nos sentamos a hacer los números reales y lo hacemos todo con los números de la cabeza, claro, en los números imaginarios cuadra. Bueno, si cobro 1.000, pago tanto de esto, tanto de lo otro, ¿no? Y me sobran todavía 200 euros para ahorrar o para invertir o para todo lo que yo quiera. Claro, pero no estoy teniendo en cuenta un montón de otras cosas. Entonces, cuando surgen esas cosas, es, bueno, un imprevisto. Pero bueno, este mes porque pasó esto, este otro mes porque pasó lo otro. Y voy poniendo excusas. Cuando el problema real es que me monté la vida en base a un número que no era el real. Y luego, ¿qué pasa cuando ese número cambia? Pues si el día de mañana me dicen, no, ¿sabes qué? Ahora no ganas más 1.000, ganas 800. Porque recortes, porque cambio de dueño, porque lo que sea, impuestos, pandemia, lo que sea. A partir de mañana empiezas a cobrar menos. ¿Qué vas a hacer? Pues generalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Ajustar los gastos, si hay algún gasto que se puede recortar, pues lo quita, o ver la manera de o cambiar de trabajo, donde me paguen otra vez 1.000, o hacer algún trabajito extra, donde pueda conseguir esos 200 que me faltan, para seguir manteniendo esa vida de 1.000. Y si van pasando los meses y no lo conseguí, pues al final me acostumbro a vivir con 800. Eso es. Tengo menos gastos, pero es lo que hay. No me queda otra. ¿Y por qué no me queda otra? Ahora, ¿qué pasa cuando cambia para el otro lado? Cuando cambia para arriba. Sí me queda otra. O sea, yo tengo el poder de decidir si quiero gastar ese dinero o qué es lo que quiero hacer con ese dinero extra. ¿Y qué es lo que suele pasar? Pues que los primeros meses lo siento como un extra. Ah, bueno, ahora puedo comprarme esto, o puedo ir a tal sitio, o puedo ir, ¿no? Puedo hacer este tipo de gastos que antes no podía hacer. ¿Y qué pasa? Que a los 2-3 meses se pasa la novedad y empiezo a tener gastos que no solo son esporádicos, sino que empiezo a adquirir nuevos compromisos de gasto.
A lo mejor, Eso es. pues antes hacía gimnasia en casa, pues porque no me daba para pagar el gimnasio. Pero ahora que me han subido el sueldo, me puedo ir al gimnasio ese tan chulo que tengo en la esquina de casa, con esas máquinas tan monas. Entonces, ahora me lo Eso puedo es. pagar. Entonces, me comprometo a pagar una cuota cada mes. Que puedo mandar a mis hijos a clases de esto, lo otro y lo otro, que antes no podía. Pues empiezo. Entonces, de a poquito voy aumentando mi nivel de gastos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que termino como antes. Otra vez con la sensación de que nunca alcanza. Porque hago los números de cabeza, porque no me siento a ver los números reales y porque ya me he acostumbrado a ese nuevo importe y entonces ya me ha subido mi nivel de gasto y ya me deja de parecer que cobro muchísimo dinero. Eso es. Pasamos a hablar del ahorro. Yo creo que ha quedado súper clarísimo el tema de los aumentos de salario y cómo se expande todo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor forma para ahorrar? ¿Cuánto es lo mínimo que deberíamos ahorrar? ¿Y qué porcentaje del sueldo, conectado con lo anterior, es lo adecuado que ahorrásemos? Mira, la parte más difícil del ahorro es, me parece una tontería lo que voy a decir, pero es No, hacerlo. dime. Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque el ahorro es un hábito. No sirve de mucho que tú ahorres un mes y luego te pases medio año, un año sin ahorrar. Y solo ahorres cuando se alinean los planetas y justo cobraste ese dinero extra y justo pasó esto y justo pasó lo otro. Porque realmente siempre va a haber algo en lo que tú quieras gastar el dinero. Entonces, realmente nunca te va a sobrar el dinero. Entonces, para poder ahorrar, la mejor manera es convertirlo en un hábito. Y para convertirlo en un hábito, ahí vuelven a entrar en juego la parte importante de los objetivos. Es súper importante tener un objetivo y que ese objetivo sea de peso. ¿Por qué? Porque ¿por qué me voy a no gastar yo el dinero que tengo ahora mismo en el bolsillo, que me lo podría gastar tranquilamente? ¿Por qué no me lo voy a gastar? Porque alguien dice que se supone que debería ahorrar y debería ahorrar tanto por ciento y entonces, bueno, pues es lo que tengo que hacer. Pues no, nadie en sus años juicio hace eso. Si lo ahorro es porque creo que ese dinero me va a servir para algo mejor que lo que si ahora me gastaría este dinero en X y ese X me daría cierta satisfacción, pues si yo lo estoy pensando en ahorrar es porque esa satisfacción en el futuro va a ser mayor de la satisfacción que voy a tener ahora mismo, si no, ¿para qué voy a esperar? Pero Correcto. una vez más, si yo no tengo mis objetivos claros y solamente ahorro porque es lo que se supone que debería hacer, o porque las estadísticas dicen que cuando me jubile no va a haber dinero y tal y cual, y entonces pues, a nadie le gusta ahorrar para el futuro, porque además como que mi yo de futuro es como si fuera otra persona, es como si no fuera yo. Entonces es mucho más tentador gastarse ese dinero ahora. Entonces es súper importante tener unos objetivos claros. Que me quiero ir de viaje a dar la vuelta al mundo, no sé, tomarme un año sabático, dar la vuelta al mundo. Bueno, genial. Ese es mi sueño de la vida, de toda mi vida quise hacer eso y nunca tuve dinero para hacerlo. Bueno, ¿cuánto dinero necesito? Tanto. Bueno, ese es mi objetivo de ahorro. Entonces, de ahora en más me propongo ahorrar X cantidad de dinero. Y va a ser mucho más fácil que yo pueda ahorrar. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me surja esa necesidad de decir, oh, qué bonito, lo quiero, tengo el dinero en el bolsillo y me lo voy a ir a comprar, es decir, bueno, pero ¿merece la pena comprarme esto ahora? ¿O prefiero irme un año sabático a dar la vuelta al mundo? Y ahí depende de cada uno. Porque a lo mejor prefieres comprarte eso ahora. Entonces a lo mejor no quieres tanto eso de dar la vuelta al mundo. Sí, sí. Pero es importante que las decisiones que tomas, las tomes con conciencia. Es decir, no, prefiero gastarme el dinero en esto y no en el viaje de la vuelta al mundo. O no, es decir, no, prefiero hacer esto, aunque me cueste más tiempo y necesite más dinero. ¿Y tú crees que es interesante el tema del preahorro? Que es una de las dudas que siempre he tenido, que nada más que entra el dinero de la nómina, apartar el dinero o decir, no, me gasto mis cosas y luego seguro de lo que me quede, esta es la parte que ahorro. Sí, de hecho, si esperamos ahorrar lo que queda a final de mes, No nunca queda va a quedar. nada. No queda nada. Lo que yo recomiendo a mis alumnos es, primero, trabajar el tema del presupuesto. Sentarse a hacer las cuentitas para saber cuál es mi nivel de ingresos real
mis números reales, cuál es mi nivel de gastos real y cuál es mi margen de maniobra. Siempre tengo que tener un margen. Pero tiene que ser real, no imaginario con las cuentas de cabeza. Entonces, una vez que yo me siento y tengo mis ingresos, tengo mis gastos que van por debajo y sé de cuánto es ese margen, pues voy a decidir qué voy a hacer con ese margen. Y dependiendo de la situación de cada persona, ese margen lo utilizarás para una cosa. Si tú eres una persona que tienes muchísimas deudas, ese margen tiene que ir, a lo mejor, si no tienes nada ahorrado, pues te diría que apartes un poquitito para tus ahorros, pero el resto a matar deuda. Porque eso te está comiendo, te está generando más gastos. Entonces, tu prioridad tiene que ser salir de deuda. Una vez que tú ya has salido de deudas, pues todo ese margen, enfócalo a los ahorros. Una vez que tú tienes tu colchón de seguridad, tus ahorros con un nivel que tú te sientes seguro, pues puedes ahorrar. Es como que vas jugando con los porcentajes. Para mí el ahorro siempre tiene que estar. Si tienes muchas deudas, pues tiene que ser poquitito el ahorro y la mayor cantidad tiene que ir a las deudas. Luego, si estás en el siguiente paso, pues la mayor cantidad tiene que ir todo al ahorro. Y luego, el siguiente paso es la inversión, que también dejaría un poquitito para el ahorro, para esos proyectos y cosas que quiero hacer, pero el grueso del dinero tiene que ir a la inversión. Entonces, también dependiendo del momento y la situación en la que te encuentras ahora, ese porcentaje no va a ir únicamente para los ahorros. Por eso no me gusta hablar de decir, bueno, tienes que ahorrar un 10%, un 30%, lo que sea. Porque dependiendo de tu situación, ahorrarás más o menos. Sí que siempre debería haber algo para los ahorros, a menos que estés en una situación en la que ahora mismo necesites de tus ahorros y no puedas ahorrar. Pero en el resto de los casos siempre tendría que haber un porcentaje para el ahorro. Y el porcentaje lo decides tú. Si ahora mismo puedes ahorrar un 1%, pues ahorra un 1%. Porque muchas veces decimos, no, es que, no sé, es que no me alcanza para ahorrar. ¿No te alcanza ni para ahorrar 10 euros al mes? Para ahorrar 10 euros no ahorrar nada. Pues no, ahorra 10 euros. Y cuando empieces a ver que se junta con otros 10 y que hay 20 y que hay 30, pues seguramente te va a ser mucho más fácil poner 20 euros en vez de 10. Y así de a poquito vas creando el hábito y mal que mal algo de dinero vas juntando. Claro que sí. Has comentado el tema de las deudas. ¿Existe alguna deuda buena? Y aquí lo único que se me viene a la cabeza, yo creo que casi todas son malas, pero bueno, a veces no hay más remedio. La única deuda buena que yo considero, vamos, es la hipoteca, apalancarte para poder adquirir un inmueble. ¿Cómo ves el tema de las deudas? Sí, realmente las deudas malas son las deudas de consumo, es decir, el gasto que hago sobre todo con créditos personales o tarjetas de créditos algún y que lo viaje o utilizo algo. Eso para cosas momentáneas o para pagar cosas que debería poder pagar con mi sueldo, por ejemplo. Hay gente que utiliza la tarjeta de crédito para pagar la compra del súper en cuotas. Sí, sí. Eso es como lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque comes todos los días. Entonces, ese tipo de deuda es como la deuda más mala que puedes tener. Luego, las deudas, hay deudas buenas y de hecho, aunque sea una deuda de consumo, si tú sabes gestionarla, la deuda es una herramienta. Como toda herramienta, si la sabes utilizar, le puedes sacar provecho, pero si no la sabes utilizar te puedes meter en problemas. El tema es que la deuda es una herramienta muy peligrosa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no la sabe usar. Entonces, sí, te puedes ponerte a hablar de deuda buena, pero una persona que ahora mismo está hasta aquí de deuda mala, no le hables de deuda buena, porque no, está muy alejado de su realidad. Sí, sí. Y es muy, muy factible que se meta en más deudas pensando, no, pero esta es deuda buena. Y entonces, y ahí también hay un tema de intentar buscar como el atajo, y esto también está muy relacionado con el tema de las inversiones Sí, sí. Y las deudas, porque es muy fácil y muy tentador pensar que, a ver, si yo ahora mismo estoy en problemas, no llego a fin de mes y estoy endeudado hasta aquí, me acabo de enterar que hay algo que se llama inversión y que tú pones tu dinero y puedes generar más dinero. Entonces me interesa esto. ¿Por qué? Pues digo, bueno, cobré mi paga extra o cobré este dinerito de este trabajo o una pequeña herencia o lo que sea que gane. Este poquito dinero, que no me alcanza para nada, pero como es un extra,
Pues en vez de gastármelo o en vez de pagar deudas, lo voy a poner a trabajar. Vale. Y tengo la fantasía de que ese dinero es como una bichuela mágica, que lo pongo ahí y se va a multiplicar y va a crecer y me va a solucionar todos mis problemas. Cuando ese dinero crezca, pues con todo lo que gane con ese dinero, voy a pagar todas mis deudas y voy a solucionar todos mis problemas. Y no funciona así. Porque tanto tú como todo el mundo que invierte sabe que no hay inversiones perfectas, ni maravillosas, ni sin riesgo. Toda inversión tiene un riesgo. Mayor, menor, pero toda inversión tiene un riesgo. Entonces, tú únicamente puedes invertir el dinero que puedes permitirte arriesgar. Eso es. Entonces, que puedes permitirte asumir el riesgo que tenga esa inversión. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ahora mismo no llegas a fin de mes y estás endeudado hasta aquí, no te puedes permitir arriesgar nada. Cero. Entonces, ponerte a invertir cuando ni siquiera tienes en orden tus finanzas, no te lo recomiendo. Empieza por el principio. Empieza por poner orden a tus finanzas. Empieza por salir de deudas. Por crear tu colchón de ahorros y por tener luego ese dinerito que luego vas a destinar a tus inversiones. Que además lo que puedes ir haciendo mientras tanto, si te interesa, por ejemplo, el tema de las inversiones, es ir aprendiendo. Eso es, formarte. Ir aprendiendo, formándote, y entonces, mientras sales de deuda y consigues poner en orden tus finanzas, pues ya vas a haber adquirido un montón de información. Y en el momento que tú ya te puedas permitir arriesgar cierta cantidad de tu dinero para poder invertir, pues ahí empiezas. Eso es. Ya formado y lo arriesgas, pero con sentido común, vamos a decirlo, y sabiendo bien lo que haces. Empieza por lo más básico. Claro. O sea, no te metas ahí a hacer estrategias súper estrambóticas de inversión cuando nunca has invertido en tu vida. Empieza por lo más básico. Una vez que has metido la patita en el agua, pues te vas entrando en confianza y también te vas conociendo a ti mismo, cómo eres tú como inversor. Cierto. El tema también que hablábamos antes, de la personalidad, el tema de la mentalidad es súper importante. Súper no todos importante. somos iguales, hay personas más arriesgadas, hay personas más conservadoras, pero además de conocer cuál es mi personalidad, tengo que saber mis números, porque yo puedo tener una personalidad muy arriesgada y decir, bueno, yo me lanzo a la piscina, no me importa, ya, pero si no solo tienes que arriesgar el dinero que te sientes cómodo arriesgando, sino también que te puedes permitir. Pues si tú por hacer esto, que dices, bueno, me arriesgo, si te sale mal, no sé, pierdes la casa o pierdes los ahorros de toda tu vida o los ahorros que tenías para tu jubilación, pues madre mía, sí, es un problema. Y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, sí. Tema gastos. Creo que mencionas que hay 4 tipos de gastos en tu blog. No sé si nos puedes contar esos 4 tipos. Y luego otra cosa, ¿cómo dejar de comprar cosas innecesarias? ¿Hay alguna técnica, algún truco para no comprar eso que realmente no necesitamos? Empiezo por esta última que Vale. me tiene más chicha. Vale. Aparte, el blog ese, ahora me tendrás que recordar cuáles eran los 4, porque... Vale. De memoria. Ahora te lo miro, sí, venga. ¿Cómo dejar de comprar cosas innecesarias? Primero, definir qué son cosas innecesarias. Porque ahí también yo, en esto, voy un poco en contra de lo que la mayoría de gente que habla de finanzas recomienda. Muy bien. ¿No? Sobre todo, por ejemplo, el tema de los gastos hormiga. Que todos conocemos el tema de los gastos hormiga, estas pequeñas cositas que uno se va comprando en el día a día y que cuando te sientas a hacer las cuentas y ves lo que te estás gastando en eso, pues es un montón de dinero que te podrías estar gastando en otra cosa, o incluso si lo estuvieras invirtiendo, pues podrías ganar no sé cuánto dinero. Bueno. Pero para mí el problema no es lo que te compras o lo que te dejas de comprar. El problema es que lo que te compres, si tienes o no tienes el dinero para comprártelo. Ese es el problema. Porque si el típico ejemplo que se pone es el del café del Starbucks, ¿no? Te gastas 5 euros en el café de Starbucks. Sí. El problema no es el café de Starbucks. El problema es que te estás gastando el dinero en la hipoteca en el café de Starbucks. Porque si tú tienes dinero para gastarte en el café de Starbucks, cómpratelo el café de Starbucks. ¿Por qué no te vas a tomar tu café? ¿No? O incluso, aunque no tengas un sueldo que digas, bueno, me puedo permitir tomarme un café de Starbucks todos los días, si eso para ti es una prioridad o no. Y esto es un tema súper importante, que está relacionado con lo que vimos antes, que no todos somos iguales, y para lo que a ti te puede parecer una chorrada, que dices, mira en lo que se está gastando el dinero. Yo si tuviera su sueldo no lo gastaría en otras cosas, ¿no?
pero cada uno tiene sus prioridades. Entonces, hay que ver qué es lo que realmente te hace feliz a ti. Y también está relacionado con lo que veíamos antes. ¿Qué cosas disfrutas? Porque si yo estoy súper estresado y pues me gasto los 5 euros al día en el café de Starbucks y encima me lo voy tomando así a las apuradas por la calle, a los empujones entre la gente y lo hago por costumbre y ni siquiera me lo disfruto y ni siquiera tengo el dinero para eso, pues sí, te diría quítatelo, porque no te aporta nada. Ahora, si tú me dices, es que tengo una vida súper estresada, tengo 3 niños que se me suben por las paredes, en mi trabajo y el único momento del día que tengo para mí son esos 20 minutos que me paso por Starbucks, me siento ahí con mi cafecito, te voy a decir, pues tómatelo. Te sale mucho más barato que el psicólogo. Tómate tu cafecito de Starbucks. Ahora, el tema es, siéntate a hacer los números para ver si tienes dinero para este cafecito. ¿Que no tienes? Y para ti es tan importante. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿En qué otra cosa estás gastando el dinero? Que es menos importante para ti, que puedes quitar para poder tomarte tu cafecito todos los días. Entonces, es cuestión de ir ajustando el presupuesto para hacer las cosas que realmente te hacen feliz a ti, que disfrutas y que te aportan algo y que están acordes están alineados con tus objetivos. Eso es. Pero para eso tenemos que tener las cosas claras, tenemos que sentarnos a hacer las cuentitas, tenemos que sentarnos a ver qué es lo que queremos realmente, tenemos que sentarnos a definir nuestras prioridades y todo eso es trabajo. Hay que dedicarle tiempo. Correcto. Y la mayoría de la gente no quiere dedicarle tiempo. Eso es. Mira, de los tipos de gastos tienes gastos que nos aportan valor, que esto está conectado con este cafecito del Starbucks, necesidades básicas, gastos para encajar y gastos inconscientes, que es un poco relacionado con lo que justo has contado. Sí, y los gastos necesarios, pues lo mismo. También hay, dentro de los gastos necesarios, hay como un abanico muy grande, porque si tú me dices, bueno, la comida es un gasto necesario, y sí, todos tenemos que comer, ¿no? Sí, ahora, de momento. ¿qué comida compras? Tú puedes comer en un restaurante todos los días o cocinar en tu casa y lo que vas a gastar en comida va a ser muy diferente. Entonces, si tú estás comiendo en un restaurante todos los días y dices, no, pero el gasto de la comida no lo puedo reducir porque tengo que comer, es una necesidad, pues míratelo. Si realmente te aporta algo, una vez más, volvimos a lo del cafecito esta vez, si realmente es cuando estás ahí comiendo, a lo mejor es el momento que tienes para socializar, para comer con tus compañeros de trabajo, para, no sé, comer con tu pareja o lo que sea, y te gusta ir a un restaurante y realmente disfrutas, si eres un foodie de estos que les gusta ir a restaurantes nuevos cada vez y tal, y esto es realmente algo que te aporta y te gusta, pues vete a comer afuera todos los días, pero ajusta tu presupuesto para que te alcance para hacer eso, ¿no? Exactamente. Lo mismo con el transporte. Sí, me tengo que mover del punto A al punto B, pero ¿cómo? Puedo ir andando, puedo ir en bus, puedo ir en patinete, puedo ir en moto, puedo ir en coche de segunda mano, coche 0 kilómetros. O sea, hay un abanico muy grande. Eso me puedo es. gastar para hacer del trayecto A al B, o sea, del punto A al punto B, me puedo gastar un par de céntimos o miles de euros. Entonces, ojo con los gastos necesarios, de ver realmente qué parte es una necesidad, que de hecho en el canal tengo un video que está más detallado el tema de esto, y de hecho tengo una plantillita también para que calcules de ese gasto total que tienes en comida o en transporte, qué parte es necesaria y qué parte es lujo, Eso por es. decirlo, o capricho. Sí, sí. Entonces, para que, si lo vas a llamar gasto necesario, pues que solamente tengas en cuenta la parte que realmente es necesaria de ese gasto, no el total. Luego tenemos, bueno, los gastos que aportan valor, que ya vimos como el cafecito de Starbucks, si es tu caso, o también gastos que te aportan un valor, puede ser en conocimiento, por ejemplo. Te compras un libro y con ese libro aprendes algo, a lo mejor te has gastado 15 euros en el libro, 20 euros en el libro, pero aplicando lo que pone ese libro, pues te estás ahorrando miles de euros, pues estás ganando, porque estás aprendiendo a invertir, por ejemplo. Entonces, es un gasto que te aporta valor. Entonces, todo lo que sea gastos en educación, por ejemplo, en formación, en aprender cosas, en desarrollarme, en estar mejor yo como persona, crecer como persona, todo lo que esté relacionado con el desarrollo personal, que me haga vivir mejor, o sea, estar mejor,
Son todos gastos que me aportan valor. Y ese tipo de Sí, gastos es el que tenemos que, si podemos, subirlo, exactamente. dedicar más tiempo, dedicar más dinero a ese tipo de gastos. Ujú. Ahora un tema que es muy interesante para mí, que es la gestión del dinero en pareja. ¿Qué aconsejas? ¿Tener una cuenta común con los dos salarios y transparencia total? ¿Gastos compartidos, balanceados? ¿Qué tips das para gestionar el dinero a las parejas? Yo lo que aconsejo es que hables con tu pareja. Sí, es Muy que bien, así como cada persona es un mundo, cada pareja es un mundo. es verdad. Y la forma de gestionar el dinero tiene que ser una forma que tú te sientas a gusto y tu pareja se sienta a gusto. Los dos tienen que sentirse a gusto con la manera en la que los dos están gestionando el dinero. Y Ujú, para eso la única manera de hacerlo es sentarse y hablarlo. Y yo, por ejemplo, entre mis alumnos, tengo alumnos que cada uno tiene su cuenta separada ujú, y algunos pagan, por ejemplo, yo pago la luz, esto, lo otro, yo pago el alquiler, esto y lo otro. Y se reparten así. Hay otros que tienen, pues yo tengo mi cuenta, tú tienes la tuya y tenemos una tercera cuenta para los gastos en común que salen de ahí. ujú. Hay gente que tiene pues, solo una cuenta donde los dos ponen el dinero ahí. O sea, te puedes organizar de muchísimas maneras. De hecho, también luego está el tema, ¿y qué pasa cuando uno cobra más que el otro? Claro. Ujú. Ponemos 50-50, ponemos por porcentaje, pues lo que te vaya mejor a los dos. Si depende mucho del tipo de gastos que tengas. Claro. Entonces, si en tu situación, con los sueldos que tú y tu pareja tienen, la diferencia de sueldo que hay entre lo tuyo y tu pareja, y que además no solo ahí estás metiendo temas de dinero, que a lo mejor mmm, tu pareja te ha apoyado en otras cosas que no están relacionadas con dinero y entonces pues a ti te da igual poner más dinero porque es como una manera de retribuirle por otras cosas no monetarias, ¿no? Sí, sí. Entonces hay muchos factores a tener en cuenta, no es solamente la cuentita y el dinero. Por eso es súper importante que se hable y que, bueno, ¿cómo vamos a organizar el dinero? Así, bueno, ¿cómo vamos a organizar los gastos? Hay que tener en cuenta también cómo tu pareja se relaciona con el dinero y qué significado le da el dinero. Que ese es un tema también muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta. Y no solo con parejas, también con familiares, con amigos, con gente que compartimos. Cada uno de nosotros nos relacionamos de una manera especial con el dinero y le ponemos un significado. Y eso está muy relacionado con las creencias que tenemos y con lo que hemos vivido en nuestra vida. Y también está muy influenciado por lo que vimos en casa. Sí. Había, por ejemplo, escasez en casa y siempre estaba el tema de que no alcanza, que no alcanza, que no hay, que no hay. O si era en casa, pues siempre había y se derrochaba el dinero. O las creencias que nos transmiten desde nuestra familia y que nosotros adoptamos, a veces copiamos lo que hacen nuestros padres y a veces nos vamos al otro extremo, pues yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser como mi madre, entonces nos vamos al otro extremo. Sí, sí. Y entonces nos relacionamos de una manera particular con el dinero. Y para algunas personas el dinero puede ser sinónimo de libertad, de independencia, para otro puede ser sinónimo de lujo, de confort, de nivel de vida, para otro puede ser seguridad, para otro puede ser educación, futuro. Cada uno se relaciona de una manera distinta. Entonces, imagínate si para ti el dinero es sinónimo de libertad y para tu pareja el dinero es sinónimo. Pues tú te vas a querer ahorrar, invertir para tener la independencia financiera y tu Eso pareja es. va a querer gastarse todo lo que se le pase por delante, porque es. Y nunca se van a entender. ¿Por qué? Porque parten de una base de que no están en la misma página en cuanto a qué es lo que significa el dinero para uno y para otro. Entonces es súper importante que haya comunicación, que se entienda que cada uno es una persona individual y se relaciona con el dinero de cierta manera y poder ponerte en el lugar de tu pareja. No de intentar convencerla, no, pero es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, porque mira, y te buscas ahí el recorte del diario donde está el economista diciendo lo que tú le estás diciendo, ¿ves? No No soy soy yo, yo. esto lo dice un expert, es un expert, y lo intentas convencer, pero ya le puedes poner ahí 10.000 recortes de periódicos y twitters y todo lo que quieras, Que no. que no le vas a cambiar los sentimientos que tiene por dentro. Entonces es importante poder ponerte en el lugar de la otra persona y ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué para esta persona es tan importante el gastar en esto?
¿no? Por ejemplo, tenía una alumna que me decía, es que yo me gasto mucho dinero en ropa. Siempre estoy comprando ropa, siempre estoy comprando madre. ropa, y es que me gasto mucho más. Sí, sí. Y inclusive ella decía, es que me gustaría recortar el gasto porque es que gasto demasiado dinero en eso. Y además a lo mejor me lo pongo una vez, 2 veces y luego ya Y ya no lo nada. uso más. Y estoy siempre... Y entonces, claro, cuando empezamos a ver, a trabajar el tema este de la mentalidad y de esto, y empezamos a ver de dónde viene, de dónde sacas esas creencias y cómo te relacionas tú con tu dinero, pues resulta que ella era la hermana menor que jamás en su vida tenía ropa nueva, porque siempre heredaba lo de los hermanos mayores, ¿no? La ropa siempre era la que había, y su madre y en su casa siempre compraban todo de segunda mano, porque no nos alcanzaba, entonces pues, siempre era todo de segunda mano. Y entonces ella nunca tuvo ropa nueva. Entonces, claro, cuando creció y tuvo su trabajo, dijo, pues ahora... no solo estaba comprando ropa, o sea, en realidad estaba comprando el decir, no me quiero sentir pobre. Entonces, hay que ver, por eso también es tan importante el tema de la mentalidad, de por qué hago lo que hago, de dónde vienen, qué creencias tengo. Entonces, es importante poder comunicarte con tu pareja, entender por qué hace lo que hace, poder analizar esto, por qué, de dónde viene, qué es lo que realmente estás comprando. Porque nunca compramos el objeto en sí, siempre Eso estamos es. comprando una ilusión de algo, el querer sentirme así o asá, o el poder hacer esto para poder ser X persona. Entonces hay que ver un poco en qué situación está cada uno y cómo se relacionan entre ambos. Y para eso es súper importante comunicación. Comunicación. Y si ahora mismo tu pareja no está en ese momento de decir, bueno, podemos hablar sobre este tema y estar los dos en la misma página y poder ir hacia el mismo lado, no intentes convencerlo o convencerla Porque es de nada. imposible. Tú, es que no vas a conseguir nada más que pelear y discutir. Sí. Cosas que ninguno va a salir de lo suyo. Entonces, tú, de hecho, por ejemplo, tenía una alumna que me decía, ¿cómo hago para convencer a mi marido? Claro, ella se apuntó a la escuela, empezó a hacer los ejercicios, hacía el presupuesto y tal. Y claro, ella tenía el presupuesto para el súper tanto, para la gasolina tanto, para esto. Y luego venía el marido y gastaban lo que gastaba todos los meses como le salía, ¿no? O sea, y entonces ya, no, y además ni siquiera juntaba los tickets y ni siquiera, entonces se volvía loca, no, es que yo tengo todo el presupuesto cuadrado y tal, y viene el otro y hace cualquier cosa y entonces ya me descuadra y es imposible y yo intento, y ¿cómo hago para convencer a mi marido para que me dé los tickets y haga las cuentas y tal? Y digo, no, es que no, olvídate, olvídate de tu marido. O sea, tú haz tu presupuesto y calcula, pues, cuáles son todos esos gastos que él hace, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, la gasolina que le ponía a su coche, o a lo mejor se va a tomar unas cañas con los amigos después del trabajo, lo que sea. O sea, los gastos que generalmente, porque uno es una persona de costumbre, generalmente gastan siempre lo mismo. Entonces, todos esos gastos que él generalmente hace, pues pon una categoría en tu presupuesto que sean los gastos de tu marido. O sea, dinero personal para él. Y con el resto de dinero que tú tienes poder de decisión y puedes gestionar, pues ocúpate de gestionar eso. Eso es. Y lo otro que lo gestione la otra persona como mejor le venga. Eso es. Y entonces ahí quitas el roce. ¿Y qué pasó? Pues que un par de meses después me dice, es que, adivina qué, que mi marido ahora se sienta a hacer el presupuesto conmigo. Claro, cuando vio que ya no le estaba persiguiendo, que también ahí no solo es el tema del dinero, sino todo lo que... El estar pidiéndole a tu pareja que te dé el ticket de esto, también la otra persona se puede sentir como que me estás controlando, a ver, que si me tome una cerveza o dos, o si, ¿no? Porque además cada uno gasta el dinero en lo que le parece a uno. Que a tu pareja puede que no le parezca correcto gastar en esa categoría, entonces... Sí, ahí puede haber roces. Hay mucho que hablar. Sí. Ahora, el tema de los hijos y las finanzas. ¿Cómo consideras que es mejor acercar la educación financiera a los hijos? Y dentro de esto, otra pregunta o duda que yo siempre he tenido, ¿es bueno darles una paga desde pequeñitos como para que ellos empiecen a administrar ese pequeño dinero que van teniendo? ¿O es mejor dar dinero según necesitan o te van pidiendo puntualmente? Lo más importante es ser consecuente, o sea, tener las pautas claras y ser consecuente. Y esto no solo aplica para el dinero, aplica para todo, ¿no? Cuando tú le quieres enseñar algo a tu hijo, si no eres consecuente, efectivamente, no va a aprender. Entonces, para el dinero pasa lo mismo. Ahora, si quieres darle paga o no, esto también está muy relacionado con
con tus creencias y con el tipo de familia que tengas. Yo conozco gente que de pequeños jamás le dieron paga, pero les enseñaron a gestionar el dinero y saben gestionar su dinero perfectamente. Hay gente que sí, que le dan pagas, hay gente que dice, no, ¿cómo le voy a dar una paga si no está trabajando? Ya cuando trabaje, el dinero se tiene que ganar, no se gana así de arriba, ¿no? Bueno, cada uno tiene su teoría, su filosofía de vida, y eso es muy personal y va en cada familia si le quieres dar paga o no. Ahora, lo que sí es importante, que el niño tenga su dinero, ya sea porque lo gana de una paga, ya sea porque cada tanto tú le das, o venga de donde venga, el niño tiene que tener algo de dinero que considere suyo y que él pueda tener poder de decisión sobre ese dinero. Y se pueda equivocar. Y puede decir, no, si me lo gasté todo en chuches y ahora no tengo para este otro juguete que quiero, y que pueda haber la consecuencia de decir, me lo gasté en esto, o me lo gasté en lo otro. Eso es. Ahora, si tú le vas a dar bajo demanda, tiene que haber unas pautas claras también. Porque si tú le das, y además, o sea, no es que le das todo el tiempo todo lo que te pide, porque si no, ya sabes que te va a pedir más y más, ¿no? Exacto, y no hay bolsillo que aguante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que termina pasando cuando le das bajo demanda? Pues que cuando tienes, y además estás de buen humor, y además se ha portado bien, y no sé qué, pues le das y le compras. Y cuando o no tienes, o estás cabreado por lo que sea, o está insoportable justo hoy, y encima no le voy a comprar lo que me pide. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando? Pues no hay coherencia. El niño, ¿qué es lo que ve? Pues yo pido y no me da. Pues pido. Y a veces, cuando insisto, pues me da. Y a veces no me da. Entonces, no sé, pues voy a seguir insistiendo. Pues a lo mejor es cuestión de insistir. Sí. Es que no hay ninguna lógica. En cambio, si tú tienes las pautas claras de decir, bueno, te voy a comprar un juguete de esto una vez a la semana, o cuando salgamos a pasear a tal sitio, pues puedes gastar en esto, o puedes entrar y elegirte 2 juguetes o 3 juguetes, o lo que sea. Pero tiene que haber pautas claras. Y tiene que haber dinero que el niño pueda gestionar y pueda decidir sobre él. Luego, si le quieres dar una paga, también es súper importante que sobre todo que haya pautas más claras. ¿Cuánto dinero le vas a dar? En el libro de Finanzas para Niños, bueno, de hecho el libro es una guía para padres. En el libro hay también 2 calculadoras, que es una tabla, un Excel, ¿no? Que te hace las cuentas, que ahí tú pones los gastos que tú quieres que tenga tu niño, o sea, los gastos que tiene tu hijo y tal, y te saca la cantidad que tendrías que darle de paga, ¿no? Entonces, pues si tú has dicho que le ibas a pagar, no sé, 10 euros a la semana a tu hijo, ¿para qué? Tiene que estar claro también para qué. ¿Qué es lo que te vas a comprar con esa paga? Yo te voy a pagar la ropa, los útiles escolares, esto, lo otro, y con tu dinero tú te compras, no sé, juguetes o tal y cual. Entonces esto te lo compro yo, esto te lo compras tú. Y entonces él gestiona que si se quiere comprar un juguete y no le alcanza con esos 10 euros, pues bueno, ahí tiene que decidir. ¿Qué hago? ¿Me compro un juguete más barato? ¿O pues me aguanto hasta la semana que viene? Eso es. A tener 20 y poder comprármelo. Y lo que sea que haga, tienes que ser consecuente y aguantar, ¿no? Porque, ¿qué pasa luego? Bueno, me gasto el dinero y luego quiero más. No, pues hay que saber aguantar, decir, bueno, si dijimos que eran 10 euros por semana para juguetes, pues 10 euros por semana para juguetes. Y si quiere algo entre medio y ya se lo ha gastado, pues hay que esperar hasta la semana siguiente. Y por otro lado, como padres, tenemos que tener nuestras cuentitas en orden para poder darle esos 10 euros por semana, porque resulta que ahora justo esta semana todavía no cobré, no tengo cash, no sé qué, bueno, ya te lo doy mañana, ¿no? Si dijimos que el domingo le damos 10 euros, tienes que tener tus finanzas en orden para poder darle todos los domingos 10 euros. O sea, te lo arreglas a principio de mes, te apartas ese dinero para poder, porque si no, no estás siendo consecuente y entonces ya pierde el interés. Y otro tema súper importante con el tema del dinero y los niños es de no perder nunca de vista que además de estar enseñándoles a gestionar el dinero, también le estás enseñando un montón de otras cosas a tu hijo. Entonces, ojo cuando pones una paga, ¿a cambio de qué?
Hay gente que a cambio de nada, de hecho yo lo que te recomiendo es que si le vas a dar una paga a tu hijo, sea a cambio de nada. O sea, que no, porque si no luego uno empieza a utilizarlo como chantaje. Sí, Si te portas bien, te doy la paga. Si apruebas todos los exámenes, te doy la paga. Sí. No es una herramienta de chantaje. Entonces, te voy a dar, no sé, 10 euros por semana, llueva, truene, te portes bien, te portes mal, estudies, no estudies, esa es tu paga, vale. Luego, tú le exigirás como padre que estudie, que se porte bien, que se bañe, que coma las verduras, pero no porque le vas a pagar. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que si no te comes todas las verduras, entonces no te doy la paga. Entonces, vale. Como las verduras porque me está dando la paga. Ah, pero el día que te olvidaste porque no tenías dinero y no tenías cash y no me pagaste, pues no me las como. No te has pagado. ¿Y a ti te interesa que tu hijo solo coma las verduras cuando le pagas? No, te interesa que coma las verduras siempre. Exacto. Te interesa que se bañe siempre. Te interesa que tenga su habitación ordenada siempre, que estudie siempre, porque es su obligación como hijo, ¿no? Y es algo que le va a hacer bien en un futuro. Entonces, no a cambio de una paga. También he visto en tu blog que recomiendas un montón de libros súper chulos, aparte de los tuyos, lógicamente, de todos esos para la gente que nos está viendo y que quiere empezar en todo el tema de educación financiera. No sé, 3 o 4 libros así fundamentales que tú digas, tienes que leerte este y este. ¿Cuáles son tus favoritos? Además de los tuyos, como ya he dicho. Bueno, esta es una pregunta que también me han hecho muchísimas veces y siempre contesto lo mismo. Depende. Depende de tu situación, porque depende de la persona que me pregunte. De hecho, por ejemplo, en la escuela que tenemos 2 mentorías grupales y tenemos Zoom y te veo la cara a mis alumnos, o sea, depende del alumno que me esté preguntando, le recomendaré un libro u otro. ¿Por qué? Porque si eres, por ejemplo, una persona que está súper endeudada, pues te recomendaría que te leas un libro como el de Dave Ramsey, de la transformación total de su dinero, que está enfocado a matar deuda, a cortar todas las tarjetas de crédito, a enfocarse en eso. A lo mejor si tú no eres una persona que está súper endeudada, no te recomendaría ese libro. Luego hay un libro que sí que me ha gustado mucho, que está muy relacionado con el tema de la mentalidad. No es un libro de finanzas personales realmente. ¿Vale? Es el libro que se llama La magia de pensar en grande, que el mensaje principal es que te plantees tus objetivos y que creas que es posible, porque si tú no crees que algo es posible, pues no vas a hacer nada para conseguirlo. En cambio, en el momento que tú crees que es posible, tu cabeza empieza a trabajar y a buscar maneras de cómo conseguirlo, ¿no? Eso es como el mensaje primordial, pero bueno, hay un montón de pequeños tips. Aparte es un libro que está muy bien escrito. Es como muy práctico, está bien separado en capítulos y al final de cada capítulo tienes como un resumen por puntos. Al final de todo el libro tienes como un resumen de todo el libro, o sea que te lo puedes está muy bien cortar esa hoja y pegar sí. súper bien, con ejemplos súper prácticos. Así que es un libro muy, muy bueno, que lo recomiendo mucho. Te recomiendo que sobre todo elijas un libro de una persona que te transmita algo, ¿no? Que tú puedes, además de ver su libro, puedes ver seguramente entrevistas que le han hecho en la televisión o en un canal de YouTube, o inclusive que la persona tenga un canal de YouTube o que tenga Instagram o lo que sea. Pues antes de comprarte el libro, mírate un poquito. Yo lo que hago es siempre cuando me voy a comprar un libro, si es contemporáneo, googleo al autor de ese libro y busco entrevistas. Porque en una entrevista que lo ves en video y ves cómo habla, cómo se expresa, y ahí ya te cae bien o te cae mal. Hay gente que te cae mal porque no tiene tu misma filosofía de vida. Y entonces, aunque todos te estén diciendo exactamente lo mismo, que hay que ahorrar, que hay que invertir, o sea, porque realmente la base es la misma. O sea, la base es la misma. Nadie te va a decir, gasta más de lo que ganas, que te va a ir bien. No. O sea, los conceptos básicos son eso, son conceptos, son principios básicos, son universales y cualquier libro de finanzas personales te lo va a decir. Entonces, creo que es importante que el libro que encuentres conecte contigo, que conectes con esa persona. A lo mejor esto lo has visto en un video, en una entrevista y te ha gustado la manera que tiene de explicar o de contar las cosas. Y bueno, pues ve y busca ese libro. Y luego también depende de para qué. Para el tema de inversiones, pues los libros de Gregorio, cualquiera y todos de ellos. Sí, con Gregorio Hernández. Es como, sí. Sobre todo si empiezas de cero. Si empiezas de cero y no sabes nada y quieres empezar, pues
te recomendaría eso. También sobre el tema de inversiones hay un libro que me gusta mucho también de Andrea Redondo que habla, Sí, tiene sí. como un pantallazo de todas las inversiones que hay allá afuera. Entonces, si tú te estás planteando empezar a invertir, pues léete ese libro para ver qué te atrae más. A lo mejor te atrae más el inmobiliario o la bolsa o esto, pero bueno, con eso tienes como un pantallazo de todo lo que hay. Y luego, cuando dices, no, yo me veo haciendo esto, pues ve y métete en buscar libros exclusivos sobre, no Ese sé, tema. inmobiliario o bolsa Ujú. o lo que sea. Y vas profundizando. Así que ese también es un libro que he recomendado mucho. Eh, y hay muchos libros, la verdad. A mí, por ejemplo, un libro que me hizo, que también hay libros que te hacen como un clic Sí. porque los has leído en un momento particular de tu vida, que a lo mejor ese libro cayó Lo en lee tus otra manos 10 años persona y antes dice, vaya libro, me o lo lee otra recomiendas. persona y no le aporta nada. Pero A bueno, mí, por ejemplo, en el momento que yo estaba, que empecé a leer libros de finanzas y tal, sí, pues sí. leí un libro eh, de una mujer que se llama Ann Wilson, que es sudafricana. Ujú. Básicamente dice lo mismo que, que dicen todos, pero bueno, el libro se llama The Wealth Chef. Ajá. No está en español, está únicamente en inglés. Pero bueno, cuando yo leí ese libro, era en el momento que yo necesitaba leer eso. Entonces, Hizo clic. aunque luego, más adelante, he leído muchísimos libros que me decían exactamente lo mismo, Ujú. pues para mí ese libro es un libro súper importante porque en el momento que lo leí, y además fue como de los primeros que leí, fue con el que aprendí un montón de Ujú. cosas. Entonces, realmente, si hay alguien allá afuera que quiere empezar y está buscando, bueno, ¿cuál es el libro más perfecto y tal? Pues no hay libros perfectos, hay libros mejores, peores. Elige uno, busca el autor, si te cae bien y ves que tiene tu misma filosofía de vida y que es coherente lo que está diciendo, Eso cómprate el es. libro, léetelo y, y empieza por algo. Fantástico. Y no te quedes, y no te quedes solo con eso. O sea, si puedes leer, de hecho, a mí me gusta leer, tengo libros de, bueno, luego hay otra mujer que es Ujú. canadiense que se llama Gail Bass Oxley, que también habla de finanzas personales. Tengo varios libros de ella también, bueno, de Dave Ramsey también. Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con unos o con otros. Y esa es la idea, de no quedarte con lo que te dice uno, sino sobre todo cuando tú vas leyendo Ujú. distintos autores que pueden estar en distintos países y que tienen distintas Eso filosofías es. de vida, ahí te vas a empezar a dar cuenta qué cosas son métodos propios y qué cosas son principios básicos. Ujú. Porque que no te metas en deudas de consumo, que no gastes más de lo que ganas, o sea, todo el mundo te va a decir lo mismo. Ujú. Ahora, el Claro. ejemplo que te pone, el método que se utiliza en los sobres, los jarrones o lo que sea, o sea, eso puede cambiar, pero los principios básicos son siempre los mismos y eso es lo que a ti te interesa, porque al fin y al cabo, como vimos antes, tú eres quien se tiene que montar su propio sistema basándote en esos principios básicos. Entonces creo que cualquier libro te puede servir. Fantástico. A mí me hizo clic el de Hosan Harke, Vivir de las rentas, para el tema de la independencia financiera. Hace ya tiempo. Estuvo súper chulo. Pues nada, Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista fantástica y te dejo. Esto lo he cogido del loco del dividendo como el minuto, los 2 minutos de oro, donde puedas contar una reflexión final o comentar acerca de tu escuela de finanzas, lo que tú quieras. Pues sí, les recomiendo pues, a la gente que está interesada, sobre todo, bueno, supongo que los que están en tu canal están más enfocados en el tema de invertir. Pero la Entiendo y educación financiera es fundamental, es la base, lo que te has dicho. Primero tienes que tener las sí, finanzas ordenadas y luego ya. entiendo y espero que todos los que están invirtiendo ya tengan sus finanzas en orden. Bueno, Y si no es el caso, pues animo a todos que empiecen por eso, por poner sí. sus finanzas en orden, por poner orden y estructura en lo que hacemos con el dinero en el día a día para que sea más fructífero esa inversión y no nos demos la cabeza contra Eso la pared. es. Y, y bueno, los animo a que se pasen por mi canal de YouTube. Ahí tienen pues más de 200 y pico, más, creo que son casi 300 videos Tienen para un rato, ¿eh? en el Para un rato, canal. no se aburren. Tienen para un rato. Tienen para un rato en el canal. Y pues
el que esté interesado en sentarse a hacer las cuentitas, de dedicarle tiempo y esto, los animo a que se apunten a la escuela. Son 12 euros al mes, es una suscripción de 12 euros al mes. Tienen también muchísimas clases que están pregrabadas ahí y además tenemos 2 mentorías grupales al mes, en la que nos sentamos, hacemos videoconferencia y hablamos así como estamos hablando tú y yo, pues hablamos con cada uno hablo con cada uno de mis alumnos que están ahí presentes y bueno, van contando sus historias, sus retos, sus dificultades, van superando. También me gusta mucho porque se van dando ánimos. Hace poco, por ejemplo, entró una chica nueva a la escuela que está súper endeudada y claro, y justo en la mentoría había otra que también estaba súper endeudada, pero claro, ya lleva unos cuantos meses en la escuela y ya ha empezado ese camino de salir de deudas y ya está mucho mejor que cuando empezó. Entonces le decía, tranquila, no te desanimes, que se puede. Y entonces, claro, eso para mí tiene mucho más valor, porque no es que te lo estoy diciendo yo, sino que lo estás viendo de una persona real que lo está haciendo y que parte de una situación como la tuya o incluso peor. Entonces creo que eso da mucho ánimo y es sobre todo ayuda mucho para el tema esto de la mentalidad y de lo de el apoyo emocional, que a veces uno se siente bastante solo cuando se pone, ¿no?, a hacer las cuentitas y sobre todo si toda la gente que te rodea está en otro canal. Muy bien. Pues Alejandra, muchísimas gracias y bueno, supongo que ya tendremos alguna entrevista futura entre ambos canales. Pues muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Hasta pronto.